En el mismísimo corazón de cada célula tenemos unas máquinas moleculares alucinantes llamadas enzimas, que trabajan sin parar. Son, básicamente, los catalizadores de la vida. Aceleran las reacciones químicas a un ritmo que es difícil de imaginar. Pero, claro, la pregunta es, ¿cómo medimos esa velocidad? ¿Cómo sabemos si una es más eficiente que otra? Pues para responder a eso tenemos que sumergirnos en las matemáticas, que son las que de verdad nos explican cómo funciona la cinética enzimática. Todo empieza con una especie de baile. Fijaos, aquí se ve genial. El sustrato, que es la molécula sobre la que va a trabajar la enzima, se acopla a una zona muy concreta, el sitio activo. Forman un complejo temporal, la reacción ocurre y, listo, se liberan los productos. La enzima queda como nueva, preparada para el siguiente. Y este ciclo, ojo, se repite en millones y millones de veces. Para entender esto a fondo, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, veremos los conceptos básicos de cómo funciona una enzima. Luego, le pondremos números con la ecuación de Michaelis-Menten. Después veremos un truco para visualizar mejor los datos y al final conectaremos todo esto con el mundo real, que es donde de verdad importa. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hace que una enzima sea tan especial? Pues todo se reduce a que es un catalizador biológico. A ver, la clave aquí está en la frase sin ser consumida. Un catalizador se mete en la reacción, la acelera y sale intacto. Es como si en vez de ir por un camino de montaña, construyera una autopista. El destino es el mismo, pero se llega muchísimo antes. Y el lugar donde ocurre toda la magia es este, el sitio activo. No es toda la enzima, ¿eh? Es solo una pequeña parte, como un bolsillo con una forma y una química muy específicas. Encaja con su sustrato como una llave en su cerradura. Es, digamos, el centro de operaciones. Este proceso lo podemos dividir en 4 pasos. Primero, la unión. Segundo, se forma el complejo, donde todo encaja a la perfección. Tercero, y este es el momento crítico, la catálisis. La enzima presiona, tensa los enlaces del sustrato, hasta que se rompen. Y cuarto, la liberación. Los nuevos productos se van, y la enzima, como si nada, ya está libre y lista para el siguiente ciclo. Es una trabajadora incansable. Claro, ver el proceso está muy bien, pero para estudiarlo en serio, para poder comparar una enzima con otra, necesitamos un lenguaje que sea universal y preciso. Y ese lenguaje, nos guste más o menos, son las matemáticas. Necesitamos un modelo que nos permita cuantificar todo esto. El dato clave que se mide en el laboratorio es la velocidad inicial, que llamamos V sub 0. ¿Y por qué la inicial? Porque es el momento más puro de la reacción. La medimos justo al principio, cuando sabemos exactamente cuánto sustrato hay y todavía no se han formado productos que puedan, interferir. Es la forma más limpia de ver de lo que es capaz la enzima. Y lo interesante es que, cuando representas en un gráfico esa velocidad inicial frente a diferentes concentraciones de sustrato, siempre sale esta forma tan característica, una hipérbola. Al principio, a más sustrato, la reacción va más rápido, lógico, pero llega un punto en el que, por mucho más sustrato que añadas, la velocidad ya no aumenta, se estabiliza. ¿Por qué? Porque la enzima está saturada, está trabajando a tope, a su máxima capacidad. Entonces, ¿cómo podemos describir esta curva con una fórmula? Pues aquí entra en juego una de las ecuaciones más famosas de la bioquímica, el modelo de Michaelis-Menten. Y como todo buen modelo, se basa en algunas suposiciones para que las cuentas salgan. Una de las suposiciones más importantes es la del estado estacionario. Para que nos entendamos, imaginemos una bañera con el grifo abierto y el desagüe también. El estado estacionario se alcanza cuando entra la misma cantidad de agua que sale, así que el nivel se mantiene constante. Pues aquí es lo mismo, se asume que el complejo enzima-sustrato se forma al mismo ritmo que se deshace. Y esta simplificación es lo que hace que las matemáticas sean manejables. Entonces, ¿a qué velocidad puede llegar a ir una enzima? ¿Tiene un límite? Pues sí, y se llama Vmax. Es su velocidad punta teórica, la que alcanzaría si cada molécula de enzima estuviera ocupada, trabajando sin parar. Es esa parte plana que veíamos en la curva de antes, la asíntota. Y el segundo parámetro fundamental es la Km, la constante de Michaelis. Y esto es súper interesante porque la Km nos dice qué tal se le da a la enzima agarrar a su sustrato, o sea, cuánta afinidad tiene por él. Una Km baja significa que hay mucha afinidad. La enzima es muy pegajosa y funciona muy bien incluso con poco sustrato. En cambio, una Km alta significa que necesita mucho sustrato para funcionar bien. Técnicamente es la concentración de sustrato a la que se alcanza justo la mitad de la velocidad máxima. Bueno, tenemos un modelo teórico genial, pero en la práctica hay un problema. Intentar calcular Vmax y Km a ojo a partir de esa curva es casi imposible. La curva se va aplanando poco a poco, acercándose a Vmax, pero en teoría nunca llega a tocarla. Es como caminar hacia una pared que siempre se aleja un poquito. Así que es muy difícil saber cuál es el valor exacto de Vmax solo mirando el gráfico. Así que la pregunta del millón para cualquier biólogo o químico que trabaja con esto es, ¿cómo podemos coger esa curva tan incómoda y convertirla en una línea recta? Porque las líneas rectas son una maravilla.
Es muy fácil calcular su pendiente y dónde cortan los ejes. Y con esos datos podemos obtener los valores de Vmax y Km de forma precisa. Para solucionar este problema, se inventaron varios trucos matemáticos para transformar la ecuación. Hoy nos vamos a centrar en dos de los más conocidos, que son como dos herramientas distintas para el mismo trabajo: la representación del Lineweaver-Burk y la de Hannes-Wolff. La diferencia fundamental entre los dos está en lo que representamos en los ejes del gráfico. Lineweaver-Burk, que es el más clásico, usa los inversos, 1 partido por la velocidad frente a 1 partido por la concentración. Por eso se le llama de dobles recíprocos. Hannes-Wolff, en cambio, hace otra reorganización algebraica y representa la concentración partida por la velocidad frente a la concentración. Aunque el gráfico de Lineweaver-Burk se ha usado durante décadas, tiene un problema bastante gordo. Como dice la fuente, puede dar impresiones extremadamente engañosas de los errores que siempre cometemos al medir en el laboratorio. Y esto no es una opinión, es una consecuencia matemática de cómo trata los datos. Aquí se ve muy clara la diferencia. En el gráfico de Lineweaver-Burk, al usar el inverso, 1 dividido entre un número muy pequeño, cualquier pequeño error que tengas al medir a bajas concentraciones se magnifica una barbaridad. Ese punto se va a las nubes y te puede desviar la recta por completo. En cambio, el gráfico de Hannes-Wolff es mucho más honesto, por decirlo así, distribuye los errores de forma más uniforme. Por eso hoy en día muchos expertos lo consideran un método bastante superior para analizar los datos. Vale, hemos hablado de un montón de ecuaciones, de gráficos, pero ¿por qué es tan importante todo esto? Bueno, ahora vamos a ver cómo este conocimiento tan técnico tiene un impacto brutal en nuestro día a día. Es que esto no es un simple ejercicio teórico. En medicina, cuando nos hacemos un análisis de sangre, se mide la velocidad de enzimas como las transaminasas para ver si nuestro hígado está bien. En la industria se usan estos cálculos para optimizar la producción de todo, desde alimentos hasta biocombustibles. Y en farmacia, bueno, es fundamental. El diseño de fármacos como la penicilina se basa precisamente en esto, en entender cómo bloquear el sitio activo de una enzima clave para una bacteria y así detenerla. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Ahora mismo estamos en un punto en el que empezamos a ser capaces de diseñar enzimas a medida para hacer tareas muy específicas. Dominar las matemáticas de su velocidad ya no es solo entender cómo funciona la vida, es que es la llave para diseñar el futuro. Hablamos de crear nuevos fármacos, de degradar plásticos. El potencial es inmenso. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuál será el próximo gran avance que nos permita resolver todo esto?